Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la reforma de la Constitución. Es una cuestión muy importante y además está de mucha actualidad, porque es muy posible que, bueno, ahora no, porque ahora solo se escucha sobre el coronavirus, pero es muy posible que escuchéis en las tertulias televisivas, en programas en los que se hablan de cuestiones políticas, que escuchéis muchas veces lo de reformar la Constitución. Es algo que aparece en muchas tertulias políticas. Entonces, tenéis que saber muy bien, aparte de porque os puede caer en los exámenes de posiciones, pero también tenéis que tener el conocimiento de qué cosas pueden modificarse y cómo se pueden modificar, porque a veces la gente habla muy arbitrariamente y se dicen muchas cosas y no todas son exactas. La reforma constitucional aparece en el título 10 de la Constitución. Partimos de la base de que nuestra Constitución es una Constitución muy rígida y eso significa que para modificarla se van a requerir procedimientos bastante complicados y van a ser necesarias unas mayorías especiales y va a ser bastante difícil el poder realizar modificación, sobre todo de algunas cuestiones que se recogen constitucionalmente. En primer lugar, hablábamos en clases anteriores de la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es la posibilidad de presentar un texto para que sea aprobado como una ley. Bien, la potestad o la posibilidad de aprobar después esa ley correspondía solamente a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa la tenían el Gobierno, el Congreso, el Senado, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y la Popular. En el caso de la iniciativa para la reforma constitucional, se ejerce en los términos que se establecen en el artículo 1 y 2 del artículo 87. Es decir, no se reconoce la posibilidad de la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular no cabrá para poder realizar esta iniciativa para la modificación constitucional. Bien, la Constitución se puede modificar por dos procedimientos. Los dos procedimientos por los que se puede modificar son el procedimiento ordinario y el procedimiento extraordinario. El procedimiento ordinario se recoge en el artículo 167 de la Constitución y el extraordinario en el 168. Diremos que el procedimiento ordinario será para todo aquello que no necesite ir por el procedimiento extraordinario. Por el procedimiento extraordinario necesitará ir cuando lo que se plantea sea una modificación que afecte, 1, al título preliminar, 2, al capítulo segundo, título primero, sección primera, que es exactamente la sección primera del capítulo segundo del título primero, son los derechos fundamentales y las libertades públicas. 3, al título 2, que es la corona, o bien a toda la Constitución. Es decir, hay cuatro supuestos en los cuales habrá de irse por el procedimiento extraordinario de reforma constitucional. Los volvemos a repetir. 1. Cuando se afecte al título preliminar, cuando se afecte a la sección primera, capítulo segundo, título primero, que son los derechos fundamentales y libertades públicas, cuando se afecte a la corona, o bien cuando lo que se modifique sea toda la Constitución. Cuando se toque cualquiera de estos cuatro puntos, será necesario ir por el procedimiento ordinario y por el procedimiento extraordinario, cuando se afecte a estos cuatro puntos. Y en todo lo demás se irá por el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario va a requerir una mayoría de 3/5 de cada una de las dos cámaras, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. Si no hubiese acuerdo, se hará una comisión paritaria de diputados y senadores, que quiere decir que sea un mismo número de diputados que de senadores, que presentará un texto que será votado en el Congreso y en el Senado. Una vez que se presenta este texto, si no se logra la aprobación de 3/5 por el Congreso, 3/5 por el Senado, entonces lo que siempre que se hubiera obtenido la mayoría absoluta del Senado, que es menos que los 3/5, si se produce una aprobación por 2/3 del Congreso, entonces se considerará aprobada la modificación constitucional. Es decir, necesitamos 3/5 de Congreso, 3/5 del Senado. No se llega a acuerdo, se hace comisión paritaria, se redacta el texto. Bien, y se somete a la votación del Congreso y del Senado por estas mayorías de 3/5. No se alcanzan los 3/5 en el Senado. ¿Qué podemos hacer? Pues si en el Senado se llega a la mayoría absoluta, si en el Congreso se sobrepasan los 3/5 y se llega a 2/3, que es una mayoría más cualificada, se entenderá aprobada la reforma constitucional.
¿Necesitamos referéndum en el procedimiento ordinario? Bueno, pues no se necesita obligatoriamente el referéndum. Sí que si dentro de los 15 días siguientes a la aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, es decir, una décima parte de los miembros del Congreso o una décima parte de los miembros del Senado lo solicitan, se hará el referéndum. Siempre que una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de la modificación constitucional. Pero si no lo hacen, pues entonces no se producirá ese referéndum. De hecho, en la Constitución española ha habido dos modificaciones, una del artículo 13, que se produjo el 27 de agosto de 1992, y otro del artículo 135, que se produjo el 27 de septiembre de 2011. Y en ninguno de esos dos casos hemos sometido la cuestión a referéndum, se ha sometido la cuestión a referéndum. En ninguno de los dos casos hemos votado los ciudadanos después de la aprobación, porque no se solicitó esa ratificación por medio de referéndum por parte de la décima parte de los miembros del Congreso o del Senado. Como veis, el procedimiento, para ser procedimiento ordinario, aún así requiere unas mayorías muy cualificadas y es complicado. Bien, el procedimiento extraordinario, que hemos dicho que afectaría o a toda la Constitución, o a la corona, o a los derechos fundamentales, o al título preliminar. Se necesita mayoría de 2/3 de cada una de las dos cámaras. 2/3 Congreso, 2/3 Senado. Se disuelven las cámaras, se convocan elecciones. Las nuevas cámaras tienen que aprobar por mayoría de 2/3, otra vez, el texto o la modificación constitucional. Y luego se somete la cuestión a referéndum. Como veis, es complicado porque primero 2/3, que es la mayoría más cualificada de las dos cámaras, de las dos, mayoría de 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado. Se disuelven las cámaras, nuevas elecciones. Las cámaras nuevas, las nuevas cámaras constituyentes, tienen que volver a ratificar por mayoría de 2/3 de cada una de ellas. Y luego, además, referéndum por parte del pueblo español. Por tanto, para la modificación por el procedimiento extraordinario es, como veis, la Constitución es rígida. No puede iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra, ni tampoco durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, que son los que se recogen en el artículo 116. Esto está de tremenda actualidad. Ahora mismo estamos en un estado de alarma. En este momento no se podría iniciar la modificación constitucional de ninguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, importante que nos quede claro esto. Hay muchas veces que vamos a escuchar que para determinadas cuestiones, como por ejemplo, pues en el momento en el que se reconoce en el artículo 2 de la Constitución el Estado de las Autonomías, la modificación del Estado de las Autonomías requeriría un consenso absoluto por parte de la sociedad española. No sería por medio de una modificación constitucional de cualquier manera. En el artículo 2 se reconoce el derecho al Estado de las Autonomías y, por tanto, ahí se requeriría, para modificarlo, cambiar pues por mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras, la disolución de las cámaras, nuevas elecciones, 2/3 otra vez de las nuevas cámaras y referéndum. Lo mismo para el caso de la corona, donde hay claramente una discriminación en perjuicio de la mujer cuando se dice que en el orden de sucesión de la corona, dentro del mismo grado, se prefiere el varón a la mujer. Bueno, pues para modificar eso sería necesario hacer todo esto por el procedimiento extraordinario. Entonces, bueno, parece más lógico que para una modificación constitucional que se pueda hacer de cosas de esta naturaleza se aproveche para un momento determinado en que tenga que hacerse una modificación más profunda. Y, por supuesto, siempre va a tener que ser con el consenso de casi toda la sociedad española, representada por los partidos políticos que son nuestros representantes porque los votamos. Entonces, las fuerzas políticas tendrían que estar casi todas de acuerdo y, por supuesto, tendría que ser un sentir mayoritario por parte de la sociedad para la modificación, insisto, de los derechos fundamentales, libertades públicas, título preliminar, corona o una modificación de toda la Constitución. Nos vemos el próximo día.